Buenos días, el día de hoy vamos a conocer lo que es la media geométrica y la media armónica. La media geométrica con nomenclatura MG, en matemáticas y estadística la media geométrica es una cantidad arbitraria de números, siendo la raíz enésima del producto de todos los números, es recomendada para datos de progresión geométrica para promediar razones, interés compuesto y números de índices. La aplicación se aplica eh, cuando se trabaja con observaciones donde cada una tiene una razón aproximadamente constante respecto a la anterior. Es útil para encontrar el promedio de porcentaje, razones, índices o tasas de crecimiento, para mostrar los efectos multiplicativos en el tiempo de los cálculos del interés compuesto, la inflación y el crecimiento poblacional. En estadística, para calcular el crecimiento o decrecimiento de las poblaciones. La fórmula para los datos no agrupados es G igual a n raíz de x1 por x2 por xn, donde n es el número total de datos y x es la frecuencia. Aquí hay un ejemplo que nos dice calcular la media geométrica para los siguientes valores: 3, 4, 6, 2 y 8. Sustituimos en la fórmula donde n pues son 5 datos, raíz de 3 por 4 por 6 por 2 y por 8, donde tenemos 5 raíz de 1152. Para calcular esto, colocamos en la calculadora 5, Shift, la tecla X raíz y colocamos los 1152, donde tenemos que la media geométrica es de 4.10. Para datos agrupados, su fórmula es G, sumatoria logaritmo de la marca de clase por la frecuencia entre n. El ejemplo dice, distribución de frecuencia de las notas de matemáticas de segundo año de secundaria. Calcula la media geométrica. Tenemos las notas de 66 a 73, 2, de 74 a 81, 17, de 82 a 89, 23 y de 90 a 97, 20, con un total de datos de 62. Para calcular la marca, como bien sabemos, tenemos que sumar el límite inferior más el límite superior entre 2 y nos da 69.5. En el logaritmo de la marca se tiene que colocar igual a log 10 paréntesis, se selecciona la marca y tenemos 1.842 y arrastramos. Ya que colocamos aquí el 10 porque es la potencia, ya que en la calculadora solo presionamos la tecla log y automáticamente nos lo da. Posteriormente agregamos una columna que tenga la frecuencia por el logaritmo de la marca de clase. Lo que único que hacemos es realizar una multiplicación de la frecuencia por el logaritmo de la marca de clase. Hacemos la sumatoria que nos da de 119.654. Posteriormente sustituimos lo que es la fórmula, que es la sumatoria del logaritmo de la marca por la frecuencia, que son 119.654, entre n, que son 62. Posteriormente tenemos que pasar esto a potencia y lo que hacemos es colocar igual a potencia entre paréntesis 10, los 1.930 y tenemos que la media geométrica es de 85.093. Posteriormente pasamos a la media armónica, en donde la media armónica
con nomenclatura H se utiliza para calcular el promedio de un conjunto de números. Aquí el número de elementos se calculará en el promedio y se divide por la suma de los recíprocos de los elementos. La media armónica es siempre la media más baja. Aplicación. Esta media se emplea para promediar variaciones con respecto al tiempo, tales como la producción, tiempo, rendimientos, cambios, etc. Tal como se describe a continuación, el precio promedio. Si se compran varios tipos de productos con distintas cantidades de unidades de cada tipo, pero gastando en ellos igual cantidad de dinero, el precio promedio por unidad es igual a la media armónica de los precios por unidad de cada tipo de producto. El rendimiento promedio de producción en un grupo puede haber operarios con distinta velocidad para producir un artículo. Si cada una de estas personas tiene que elaborar igual cantidad de artículos, el promedio de velocidad de rendimientos de tal grupo es igual al promedio armónico de las velocidades de rendimiento de cada uno de los operarios que la integran. La fórmula para datos no agrupados es H igual a N, que es el total de números, entre 1 entre la frecuencia más 1 entre la frecuencia 2 más 1 entre la frecuencia n. Aquí hay un ejemplo que dice, un tren realiza un trayecto de 400 kilómetros. La vía tiene un mal estado que no permitía correr correctamente. Los primeros 100 kilómetros los recorre a 120 kilómetros por hora. Los siguientes son 100 kilómetros por hora. Posteriormente son 20 kilómetros por hora. Los terceros es de 100 kilómetros por hora y los últimos 100 últimos es de 130 kilómetros por hora. Para calcular el promedio de velocidad, calcula la media armónica. Lo que vamos a hacer es sustituir datos en la fórmula que nos dice H y N, que nuestro total de datos pues son 4, entre 1 entre 120, 1 entre 20, 1 entre 100 y los últimos 100, 1 entre 130, lo que nos da 4 entre 593 entre 7800, que esto es igual, lo que vamos a hacer es multiplicar 4 por los 7800 y dividirlo entre los 593, que nos da 52.61. La media armónica es de 52.61 kilómetros por hora. En los datos agrupados, la fórmula es media armónica igual a la sumatoria de la frecuencia entre la sumatoria de la frecuencia entre H. O bien N, que es el total de datos, entre la sumatoria de la frecuencia sobre la marca y clase. Aquí tenemos un ejemplo que dice, calcula la media armónica de los distintos salarios de los trabajadores en una obra. Tenemos los salarios, que son en nuevos soles, el número de trabajadores y de 100 a 120 son 12 trabajadores. De 120 a 140 son 15, de 140 a 160 son 18, de 160 a 180 son 34, de 180 a 200 son 10, de 200 a 220 son 7 y de 220 a 240 son 4, donde tenemos una sumatoria de 100 trabajadores. Posteriormente, colocamos una columna para la marca de clase, en donde, como anteriormente se los expliqué, es la sumatoria del límite inferior más la sumatoria del límite superior entre 2 y nos da 110. Agregamos otra columna para la frecuencia entre la marca de clase. Lo único que hacemos es dividir la
frecuencia entre la marca de clase y nos da en el primero 0.109 y arrastramos y hacemos la sumatoria, que la sumatoria de la frecuencia entre la marca de clase es de 0.648. Sustituimos en la fórmula que nos dice que es el total de datos, que son 100, entre la sumatoria total de la frecuencia entre la marca, que son 0.648, y esto nos da como resultado 154.36 nuevos soles. Esto es todo por hoy. Gracias.